responsables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente, un programa de Claudia Macero que el día de hoy tengo la oportunidad de conducir. Recordemos que en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilizar Calla, en la producción Malala Nogales, Yair Pacheco Cova y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González. No olviden suscribirse al canal de YouTube de RCR y seguirnos en todas nuestras redes como @RCR750 y en mis redes personales como @wperdomod. Antes de comenzar con este programa, tenemos que agradecerle a nuestros grandes aliados, y me refiero a, por ejemplo, Habibi Skates. Y es que para poner a disfrutar tu paladar lo puedes hacer con Habibi Skate. Pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria marmoleada, pay de limón, tres leches, tiramisú, bien me sabe, quesillo en todas sus versiones, pinos de chocolate o arequipe, suspiros y muchos más. Porque en Habibi Skate, recordemos que cuenta con delivery y es totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Pueden contactarlos a través de @habibiscate en Instagram o a través del 0412-610-0838. Y recuerden que con Habibiscate ustedes compran felicidad y ellos venden amor. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar conversando no solo lo que está ocurriendo en Venezuela, que en las últimas horas ha sido noticia la situación económica que está viviendo el país. Se había hablado de una mejoría, ya vamos a hablar un poco y vamos a analizar cómo está la situación, si de verdad hubo una mejoría, o si esta burbuja, que algunos llamaban la mejora de Venezuela, ha explotado, porque ahora mismo, por ejemplo, el diario El Nacional reseña que el precio del dólar paralelo superó los 9 bolívares. En @paralelo Venezuela, una cuenta en Twitter, informó que todos los marcadores que promedia abrieron la jornada en alza. Cambio RIA registró el mayor crecimiento con 10,41% y se ubicó en 9,44 bolívares, mientras que el mínimo registró un alza de 0,69%. Todo esto se da en medio de un contexto en el que el régimen de Nicolás Maduro hace esfuerzos por limitar lo que sería la venta de los productos a el precio del dólar del Banco Central de Venezuela. Sobre esto vamos a estar conversando con Marta Hernández. Marta es ingeniero en sistema, pero tiene un máster en economía. Bienvenida, Marta, al programa. Muchas gracias, William. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de producción y para todos los venezolanos y todas las personas en el mundo que nos están viendo en este momento. Bien, Marta, antes de comenzar con el tema económico, y abordarlo en lo que está ocurriendo actualmente, me gustaría preguntarte, porque se habla mucho de la mejoría económica que está teniendo el país, supuestamente, y yo quisiera preguntarte si esto se registra en el resto de los estados, porque entiendo que tú estás en Mérida, Marta también es coordinadora de 20 en ese estado, y quisiera saber si en Mérida la situación también ha ido mejorando o por el contrario se siguen enfrentando problemas en los servicios públicos y en la economía. Bueno, mira, hay una realidad en todo el país y es la grave situación económica que atraviesa la mayoría de los hogares venezolanos. El hecho de que existan algunos hogares que tengan la posibilidad, bien porque tienen algunos recursos, algunas posibilidades para aprovechar ciertas oportunidades que abre el mercado en todas las economías, siempre se abren oportunidades y hay pues algunas personas que tienen los recursos para aprovechar esas oportunidades. Pero eso no significa en modo alguno que eso sea algo que repercuta en bienestar, en beneficio para todos los hogares. La situación realmente es dramática, es preocupante. En cada una de las familias se sabe cuáles son las tragedias que se están viviendo, los dramas que se están viviendo, mucho más cuando se enferman, porque de repente tú tienes la posibilidad de poder cubrir la comida, quizás algunos gastos para mantener cierto nivel de educación para tus hijos, pero cuando ya se trata de gastos mayores que tienen que ver con salud, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con todo lo que requiere un hogar, una familia para poder
para poder vivir pues dignamente, pues entonces ya se convierte en todo un problema grave para cualquiera de los hogares. Por tanto, yo lo he señalado siempre, decir que Venezuela se arregló en un marco de un sistema totalitario que reprime, que vulnera los derechos individuales, que restringe la libertad, es algo completamente absurdo, sobre todo porque, bueno, los venezolanos vivimos bajo amenaza y el sector económico, el sector productivo también vive bajo amenaza, y ni hablemos del resto de los sectores como el sector educativo y, en fin, todo lo que representa para nosotros el llevar una vida, digamos, con una cierta calidad que implique poder desarrollar nuestros proyectos de vida en el país. Sí, justamente eso te iba a preguntar, porque sé que tú también te dedicas al sector educativo y la semana pasada los maestros pues han dado una lucha en las calles por sus derechos laborales. Y la semana pasada hicieron una serie de anuncios económicos en beneficio y algunos dijeron, bueno, ya entonces cesa un poco la lucha de los maestros, pero ahora con esta situación económica, digamos, esos beneficios, supuestos beneficios, que al final eran derechos de los maestros, pero estos supuestos beneficios, pues, terminan en nada, ¿no? Porque estos recursos económicos que fueron aprobados la semana pasada ya no valen. Entonces quisiera preguntarte un poco cómo ves la situación de los sectores y específicamente el sector del magisterio. Sí, nosotros hemos sido, y yo en lo particular he sido también muy clara en señalarle, incluso lo he hablado con distintos gremios, con mi propio gremio, como profesora universitaria, que esto no se trata de un tema de salario, no es un tema de que aumentame el salario o págame esto o págame lo otro, no. Se trata de un diseño completo para subordinar a toda la comunidad educativa, a toda, eh, ante un régimen que lo único que pretende es controlar e imponer sus ideas para mantenerse en el poder, y pretende y ha avanzado en la restricción de todas las libertades. No hay sector en una sociedad que pueda funcionar realmente sin libertades, comenzando desde el propio individuo. Por tanto, lo que ha sucedido con toda la comunidad educativa, yo siempre lo planteaba con respecto a la comunidad universitaria, pero es realmente toda la comunidad educativa, es un delito que en mi opinión es un delito incluso de lesa humanidad, porque es la persecución de toda una comunidad por razones políticas, y todo el problema radica en que, porque esto no es ahorita, no es un problema del instructivo de ONAPRE o el no pago del bono completo, no, es una destrucción por diseño, o sea, esto ha venido por etapas donde se fue interviniendo en cada una de las etapas, y básicamente lo que está de fondo es que los educadores en todas las instancias formamos ciudadanos libres, ciudadanos de pensamiento crítico, ciudadanos que sean capaces de defenderse por sí mismos y que quieren desarrollar sus proyectos de vida. Eso es lo que está de fondo. Por tanto, esto no es un tema de lucha salarial, esto es una lucha existencial, como muchas veces lo hemos repetido. Sí, eso me lleva entonces a la siguiente pregunta. Algunos habían hablado de una economía un poco más abierta de lo que podía ser en años anteriores, pero al final, Marta, yo quisiera preguntarte si es posible tener una economía abierta o una buena economía en un sistema socialista y totalitario como el que se vive en Venezuela, además en unas condiciones en las que pues no se respeta, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. No hay economía abierta si no existe una sociedad libre. O sea, eso es un contrasentido. Que hable que piense eso, o sea, no puede haber una economía abierta cuando tú vives bajo amenaza. No puede haber una economía abierta cuando tú todo el tiempo estás defendiéndote de ataques, limitaciones, coerción, en fin, una gran cantidad de elementos que se presentan en la sociedad venezolana. Eso aplica para todos los ámbitos. Ahora bien, las leyes del mercado son leyes del mercado, punto. O sea, las leyes del mercado no tienen que ver que si el sistema es socialista o se va a imponer igual, porque es como la ley de la naturaleza, o sea, se va a imponer, claro. Es lo racional.
Entonces, ¿qué pasó? Ante la situación que se presenta con el bolívar, que cada día pierde y pierde su valor, las propias relaciones de los individuos, las relaciones económicas, buscaron espacios para poder ganar y poder seguirse manteniendo, lo que fue imponiendo en la sociedad el uso de otras monedas, y que llevó, bueno, al propio régimen a entender, ni siquiera a entender, yo diría que aprovecharse de que esa situación se estaba generando en la sociedad y tratar de digamos, minimizar o paliar el impacto de lo que sus políticas destructoras en el aparato productivo habían generado, ¿no? Hacerse loco en muchas cosas, pero decir que realmente existe una apertura en la economía cuando todo el mundo vive bajo amenaza, eso es un contrasentido. Una economía abierta solo se da en una sociedad libre, no hay otra forma de que se produzca. El resto es control, nada más. Sí, ya vamos para esa parte, pero antes de ir a la parte final, me llama mucho la atención tu análisis, porque algunos pues dicen, bueno, vamos trabajando en base a las concesiones que nos va dando el régimen, ¿no? Y al final, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, pero al final, digamos, esta burbuja te explota en la cara, porque lo que quiero decir es, si el régimen te da una concesión para que tú montes una empresa, tú no tienes la certeza de que esa empresa el día de mañana, el régimen no puede decir, bueno, expropiada o ya no va a funcionar como venía funcionando, ¿no? Entonces, es un poco ir a lo que, al punto que has llegado al final y es la necesidad de que exista una sociedad libre. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cuál es entonces el camino para que Venezuela realmente logre tener una economía de beneficio para todos los ciudadanos? ¿Es posible hacerlo sin que haya un cambio político en el país? No, es absolutamente necesario que exista un sistema o un gobierno que garantice las libertades individuales, las libertades económicas, las libertades políticas. La única forma de que nosotros podamos tener una economía sana, una economía estable, una economía próspera, es que los ciudadanos sean libres y puedan desarrollar todas sus capacidades, porque eso llevaría a que la gente tenga confianza, y ese es el punto medular de todo esto. Si la gente no tiene confianza en el sistema, no hay inversión. Ahora, que la gente trate de aprovechar algunas oportunidades que se abren aquí y acá, que los venezolanos, que además somos emprendedores por naturaleza, hagamos esto y lo otro para tratar de seguir manteniendo o por lo menos vivir, aunque a mí todo el tiempo me dicen los ciudadanos que realmente estamos en modo sobrevivencia, ¿no? Porque nos aferramos a nuestro país, a nuestras cosas, a nuestra familia, a nuestro territorio, porque no puede ser que nosotros tengamos que renunciar a lo que es nuestro, a lo que nos pertenece legítimamente, simplemente por un grupo que pretende mantenerse en el poder por la fuerza, por la vía de las armas o por la persecución que se desata contra aquel que dice no estoy de acuerdo. Pero si no tenemos un sistema libre, un sistema que respete las garantías individuales, un sistema que respete la propiedad privada, un sistema que brinde seguridad jurídica y seguridad personal a los ciudadanos, no vamos a lograr salir de esto. Y como tú lo señalabas hace un momento, la burbuja, por más de que intenten sostenerla en el tiempo, siempre va a terminar reventando y generando estos desastres que hoy mismo, hoy lo estamos viendo. O sea, el día de hoy, en estos instantes, cuando visitamos a un negocio, vemos cómo están pues ajustando el precio a unos niveles acelerados. Entonces, que además es normal, porque tiene que haber reposición de inventario, porque si no es difícil. Porque estos regímenes además juegan, y disculpa que te robe estos segundos, juegan a tratar de confrontar a los usuarios con el comerciante, al consumidor con el comerciante o con el productor. No, el régimen es el responsable de lo que está sucediendo, no es el comerciante, no es el consumidor, no es el maestro que legítimamente estaba defendiendo y denunciando la violación de su derecho, no es el universitario que exige que le paguen lo que le corresponde
no es el productor que lucha por sacar adelante sus productos, no, es el régimen que se empeña en limitar las libertades del país. Y no podemos olvidar que los únicos que generan riqueza en una sociedad son los ciudadanos, más nadie, más nadie. Los gobiernos no generan riqueza, los únicos que generan riqueza son los ciudadanos. Por eso necesitamos un gobierno que respete al ciudadano, que garantice seguridad jurídica y seguridad personal, que incentive el emprendimiento al empresario, que incentive la producción, que incentive la propiedad privada y por supuesto, que garantice todos los procesos que se deben desarrollar para que esta riqueza se produzca. Entonces, pues este es el mensaje y los ciudadanos estamos muy claros de esto y por eso seguimos en esta lucha por la libertad de nuestro país. Bueno, con ese mensaje, Marta, hemos llegado al final. Lamentablemente se me han acabado los minutos porque la conversación estaba muy buena, pero al final yo espero que muy pronto recuperemos la democracia para construir ese país con unas libertades económicas verdaderas. Con esto, vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente, un programa bastante especial el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre la situación en Parapara y Ortiz, en el estado Guárico, pero antes de conversar sobre lo que está ocurriendo,
es necesario recordarles a otro de nuestros aliados, y me refiero nada más y nada menos que a Perfect Hair. El cambio de look que siempre has soñado, déjalo en manos de los expertos. Los especialistas en el corte y la química están en Perfect Hair. Alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencias, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también te consienten con tus manos y tus pies. Trabajan con sistema en uñas, uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No te olvides preguntar por su depilación de cejas. Visítalos en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula. Síguelos en @salón Perfect Hair. Ahora sí, ya después de hablar de Perfect Hair, pasamos a un tema un poco triste, y es que las inundaciones en el estado Guárico han causado o han afectado al menos a 20 familias. Es una situación que se viene registrando desde hace al menos 2 o 3 días, y para conversar sobre lo que está ocurriendo, hemos invitado a Pedro de Mendonca. Pedro es comunicador social y además es el coordinador de 20 Venezuela en Guárico. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Williams. Bueno, Pedro, sabemos lo que está ocurriendo, pero quisiera que tú nos des un poco un balance de cómo está la situación. Sé que hay 20 familias al menos afectadas por las inundaciones. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo debido a las lluvias? Bueno, son más de 200 las familias afectadas entre Ortiz y Parapara. Okay. Pero no son solamente Ortiz y Parapara. También esto es lo que quizás ha sido lo más noticioso, porque son unos ríos que esto no pasaba en esta zona desde hace más de 20 años. Pero también en este momento hay otras poblaciones, Camaguán, Guayabal, que también hay sectores que han sido afectados por las lluvias, pero quizás allá la noticia no es tanta, porque esto ocurre todos los años en esta zona, en la parte en el sur del estado. De manera que en Camaguán también se habla de más de 200 familias afectadas. En fin, y no solamente esta zona, sino también esta semana se cayó el puente que comunica a Tucupido con San Rafael del Haya, y también hay una situación de alerta con Cabruta, que también es una zona ya en la parte baja, en el municipio de Las Mercedes, que usualmente se inunda en estas zonas del año. Mucha gente lo ve como normal, ¿no? Ve como normal que en la temporada de lluvias, como en esta en la que estamos, muchos sitios se inunden, y también ve como normal que en la temporada seca, muchos sitios, pues la sequía, no haya nada de agua. Y esto no es normal. Es decir, aquí el problema de fondo no es el río que creció. Aquí el problema de fondo es la contaminación de nuestras cuencas hidrográficas. Aquí el problema de fondo es el montón de proyectos que se han presentado, otros que se han aprobado, un montón de plata que no se sabe dónde fue a parar. Y al final estas son las consecuencias. La gente, cuando llega las lluvias, además de que se va la luz, de que se va el agua, de que se va el internet, también hay zonas, y no estoy hablando solamente de zonas rurales, que desde luego muchas de las familias que están afectadas viven en zonas rurales, también en zonas urbanas son afectadas porque el agua se lleva sus propiedades. Hay, por lo menos en Parapara, no solo casas afectadas, sino también postes, formadores de gente están sin luz, esto desde el fin de semana, de manera que la afectación es bastante grande en estas dos zonas, Parapara y Ortiz. Pero también, como te digo, la zona sur del estado Guárico, Camaguán, Guayabal, hacia el oriente, entre Tucupido, San Rafael del Haya, abajo también en el municipio de Las Mercedes, en Cabruta, y esto es producto de años y años de abandono, de desidia, de ignorancia total, pero también de corrupción. Ahora, Pedro, justamente estaba conversando en el espacio anterior sobre estas personas que hablan de que ha habido una mejoría en la situación de Venezuela. Yo me imagino que en esa mejoría se encuentra que el Estado o el régimen de Nicolás Maduro ha atendido perfectamente a estas familias, o cómo ha sido el llevar esta situación para estas familias. ¿Han estado solas? ¿Han contado con el apoyo de las autoridades, por lo menos locales? ¿Cómo ha sido la atención por parte del Estado? Ha sido lamentable, ha sido atrosa, ha sido miserable, ha sido inhumana.
Quien usurpa la gobernación en el estado Guárico y toda la gobernación en el estado Guárico, pues se han cansado de hacer lo que les encanta, tomarse fotos, grabar videos, y aquí estamos con la gente y habilitamos una escuela para meter a algunos refugiados aquí, que la pregunta es luego qué van a hacer con esas personas cuando empiecen las clases, que ya estamos a un mes de empezar las clases. Los testimonios de Ortiz son de total indignación ante el comportamiento de los politiqueros, que no son políticos. Yo le digo a la gente, esos no son políticos. Un bando, por un lado, tienes a los chavistas de la gobernación, del otro lado tienes a los de la alcaldía, también usurpadores, también ilegítimos, que son de la oposición, entre comillas, de estos alacranes. Y la cosa ha sido así. Esto da vergüenza contarlo, pero es lo que está ocurriendo. De un lado tienes uno, de un lado tienes otro, y en el medio está la gente. Cuando de un lado van y la gente, del otro lado lo abuchean y le dicen, eso es lo que vas a llevar. Y entonces cuando del otro lado van a llevarle una botella de algo, de este otro lado lo abuchean. Eso es la ayuda, entre comillas, que se está dando, y es el comportamiento totalmente, doloroso, asqueroso, inhumano, que ha desarrollado la politiquería en Ortiz. Vístanse del color que se vistan, que al final son lo mismo, son los culpables y los responsables de que esto hoy esté ocurriendo. Hay muchos trabajos, los mismos vecinos, los mismos ciudadanos son los que han levantado escombros, son los que han atendido, y por supuesto aquí la Iglesia Católica también ha jugado un rol, y está jugando un rol también de ayudar a las personas, y nosotros particularmente en Vente hemos pues decidido trabajar con la Iglesia Católica para ayudar a la gente, porque si hay una institución que tiene credibilidad, no solamente en Venezuela, en el mundo, por años de trabajo en materia de ayuda, en materia de asistencia humanitaria, es precisamente la Iglesia Católica, y no estos malandros que se robaron los reales del mantenimiento de las cuencas hidrográficas, que se robaron los reales de las escuelas, que se robaron los reales de la salud, y por supuesto también es muy probable que se roben también la ayuda que llegue, ¿no? O por lo menos parte de ella. De manera que con la Iglesia hemos estado en comunicación para ayudar y para trabajar juntos a recoger las cosas que se necesitan. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Sé que la sociedad civil se ha organizado para atender un poco la situación, y te quería preguntar cómo pueden hacer los ciudadanos, que es básicamente para lo que hemos hecho la entrevista, cómo pueden hacer los ciudadanos que están en Caracas o en cualquier parte del mundo o del país para ayudar a nuestros hermanos venezolanos en estos dos sectores. Y bueno, si las personas están fuera del estado Guárico, yo les pido que nos escriban a nuestras redes para coordinar cómo va a ser el tema del envío. Por nuestras redes, puede ser las redes de Vente, @venteguárico ya, en cualquier Twitter e Instagram, o a través de mis redes personales, @Pedro de Mendonca. Hay centros de acopio en el estado Guárico, en San Juan de los Morros. Todas las casas parroquiales de cualquier iglesia católica están recibiendo donaciones para las personas afectadas, principalmente en Ortiz y Parapara. En Calabozo, la iglesia San Martín de Porres, en el sector La Trinidad. También en la iglesia Virgen de Fátima, en el sector Merecurito, sede de Vente, que queda en la Quinta Avenida del Centro Administrativo, encima de la panadería. También en la misma población de Ortiz, en la iglesia del pueblo, que es la iglesia Santa Rosa de Lima. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo concretamente la gente a través de la iglesia católica? Que es, como te digo, la institución con la que pues, hemos preferido trabajar por este tipo de casos. Ropa, comida no perecedera, comidas sin cocinar, agua potable, utensilios para servir comida, cucharillas, platos, vasos, tenedores, etcétera, productos de limpieza, cloro, desinfectante, productos de aseo personal y cosas para dormir, colchones, colchonetas, sábanas. Este es el momento en el que estamos apelando a la solidaridad, al buen corazón de nuestros hermanos venezolanos, no solamente en el estado Guárico, sino en cualquier lugar del país y del mundo, para que ayudemos juntos a estas personas que nos necesitan y que son las víctimas del socialismo, las víctimas de la corrupción. Y como yo se lo he insistido a la gente en los últimos días que ha pasado esta cosa terrible, insisto, no solamente en Ortiz, no solamente en Parapara, sino también en Guayana,
Guayabal, en Camaguán, se cayó el puente en San Rafael, entre San Rafael del Haya y Tucupido, y esto todos los años pasa. O sea, esto la noticia es porque, bueno, en Ortiz y Parapara, desde hace 20 años no pasaba esto, pero esto todos los años pasa en Guárico. Poblaciones rurales que se inundan cuando crecen los ríos, cuando llegan las lluvias. Sí ha habido algunos proyectos, unos más o menos viables que otros, pero al final no se le da la prioridad, no hay voluntad política, pero lo que sí hay voluntad de robar y de saquear el erario público, y aquí está la gente sufriendo las consecuencias, por lo cual nosotros seguimos, insisto, apelando a la solidaridad, al buen corazón de la gente para ayudar a estas personas que nos necesitan hoy, porque muchas casas todavía están debajo del agua. Otras casas incluso fueron totalmente llevadas por el río, es decir, gente que quedó sin absolutamente nada, y este es el momento de poner en práctica ese buen corazón y esa solidaridad que tanto nos caracteriza a los venezolanos y que son cosas con las que, por supuesto, en Venezuela vamos a poner en práctica para transformar el país. Nunca más en Guárico ocurra una indignidad como esta de que porque hay lluvia, entonces la gente tiene que abandonar su casa porque se la va a llevar el río, o porque si hay sequía, entonces se muere el ganado porque no tiene ni siquiera agua para tomar. Estas cosas son las que tenemos que transformar desde la raíz, con planes serios. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.